Hoy vamos a exponer las diferencias entre una persona que es religiosa, o sea, que hace obras para salvarse, y otra persona que ha creído que Cristo la salvó en la cruz. Es decir, vamos a hacer una diferencia entre las personas que se van al infierno, al castigo eterno, y una diferencia entre las personas que se van al cielo, a la vida eterna. Entonces, es una diferencia, por ejemplo, aquí entre los religiosos, ¿verdad? Y los que han creído. Los religiosos son las personas que ellos intentan cubrir su desnudez, intentan cubrir sus pecados, su persona, diciendo que ellos cumplen la ley y hacen buenas obras. Por eso ellos se justifican de que van al cielo. Entonces, estas personas no son las que finalmente no van al cielo, porque dice Dios que por obras nadie va al cielo. No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino por fe. El que creyere será salvo. Por ejemplo, vemos que Enoc fue trasladado al cielo, o sea, fue al cielo, fue arrebatado al cielo por su fe. Está en la Biblia, Enoc fue trasladado al cielo por su fe. Y diferentes ejemplos. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, por ejemplo. Es otro pasaje. Entonces, hay muchos ejemplos en donde Dios los pone así, que la salvación viene únicamente y solamente por la fe. O sea, que la salvación viene por la fe y que no es por las obras. Ahora vamos a poner los ejemplos, ¿verdad?, de estas personas que intentan cubrir su desnudez. Porque estas personas, habiendo pecado, habiendo ya no cumplido la ley, porque la ley se tiene que cumplir toda para ir al cielo. Y la persona, que somos todos, porque no hay ninguno justo, ¿verdad? A todas a una se hicieron necios. La persona que intenta cumplir la ley para ir al cielo, no va al cielo, porque la persona no ha cumplido la ley. Dice Dios que el que incumpla la ley en un solo punto, entonces ha incumplido todos los puntos de la ley. Y entonces es muy simple, nadie ha cumplido la ley. Como la ley se resume en un solo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y amarás a Dios sobre todas las cosas, entonces tú al pecar ya no has amado a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como tú ya no has hecho toda la ley, porque en ese mandamiento se resume toda la ley, como tú ya no has amado a tu prójimo como a ti mismo, ya no has cumplido la ley. Es decir, tú al haber pecado, al haber mentido, has sido culpable de todos los puntos. Entonces vienes a ser un injusto en términos de justicia y entonces ya no eres digno de Dios. Ahí es donde sucede que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú si has mentido, eres un homosexual. Sí, porque Dios dice que tú si mientes, eres culpable de todos los puntos. Entonces tú, si has mentido, eres un homosexual para Dios. Tú eres un homosexual, tú eres un fumador. Tú si has mentido, eres, eres un fornicario, por ejemplo. Entonces dice Dios que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero Dios también dice que no hay ni uno justo. O sea, que todos se descarriaron, que todos a una se hicieron necios, inútiles, ¿verdad? Que no hay ni uno justo, ¿verdad? Que todos somos injustos. Entonces, ¿cómo lo hace la persona para ir al cielo? Pues estas personas, evadiendo la verdad de Cristo, ¿eh? No creyendo que Cristo las salvó, estas personas están intentando ser salvas por sí mismas cuando ya son salvas. Entonces van al infierno. Porque estas personas no creen que lo que hizo Cristo por ellas fue suficiente, y entonces están tratando de cubrir su desnudez, están diciendo, no, yo no soy tan malo, no, yo no peco tanto para ir al cielo. Cuando las personas ya han pecado, se están cubriendo con sus propias obras. Y para Dios, a los ojos de Dios todo lo ve Él. Entonces ellas están intentando, porque no se puede dejar de hacer, están intentando dejar de hacerlas, ¿las qué? Las obras malas, para ir al cielo. Para ir al cielo, para ser salvo, están intentando dejar de hacer pecados. Están intentando dejar de pecar, cuando Dios ya dice que eso no se puede hacer. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo que dice que hago lo que no quiero, hago el mal, que lo que no quiero eso hago. Que el apóstol Pablo vemos que pecaba, que pecaba, y pecaba hasta que se murió. Vemos, por ejemplo, al rey David, que dijo, ¿verdad?, el mal está delante de mí. Entonces, vemos que todos somos pecadores, como dice Dios, todos a una somos necios, a una inútiles, todos nos hemos descarriado,
y somos pecadores, todos pecamos, ellos están intentando dejar de ser quienes son. No se puede hacer eso. Ellos están intentando dejar de pecar cuando son pecadores y no lo van a poder hacer nunca. Entonces ellos están intentando hacer algo imposible para ser salvo. Primera, por esto no son salvos. Y segunda, no son salvos porque pues así no se salva, ¿verdad? Bueno, así una persona no se salva, no es salva. La persona es salva creyendo. Luego estas personas también, por ejemplo, están apartándose del pecado. Por ejemplo, aquí dice apartarse de hacer las obras malas. Entonces ellos, para ser salvos, están intentando apartarse del pecado. A ver, si apartarse del pecado es algo que se tiene que hacer, pero para un salvado. El salvado tiene que apartarse del pecado. Apartarse del pecado se puede hacer, dejar de pecar no. El salvado tiene que dejar de continuar pecando, ¿verdad? Y apartarse del pecado. Pero la persona salvada y todas las personas, nadie va a poder dejar de pecar. Lo que sí que se puede hacer es apartarse del pecado. Por ellas lo hacen para ser salvas. Y el salvado lo hace para agradar a Dios. El salvado lo hace porque es salvo. Y las personas estas de aquí lo hacen para ser salvas. Entonces ellas no son salvas. El salvado que ha creído, entonces él sí es salvo porque ha creído. Y él lo hace para agradar a Dios, para no contristar al Espíritu Santo, para no llevarse azotes, por ejemplo. Entonces estas personas vemos que también van al infierno porque están intentando entrar a la puerta estrecha de una manera que no se entre. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces estas personas no podrán entrar porque así no se entra. Es algo simple. Se entra creyendo, no de otra manera, no haciendo. Entonces aquí también hay personas, por ejemplo, que dicen haciendo obras buenas. Hay muchas personas que dicen, no, pero si yo soy bueno. Por ejemplo, eso también es mentira porque Dios dice que si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y uno cuando cree el Evangelio obviamente sabe que es pecador, porque si no, no puede creer que Cristo murió por sus pecados. Y la persona cuando dice, no, es que yo soy buena, entonces ahí está diciendo al Señor mentiroso porque Dios nos dice que somos malos, que vosotros dais buenas dádivas a vuestros hijos aun siendo malos, y que Dios os va a dar obviamente todo lo que pedís, y él sí que es bueno, pero nosotros somos malos. Ellos dicen, no, es que yo soy bueno, y no, ellos son malos. Ellos son malos, yo también soy malo, me incluyo. El apóstol Pablo también era malo, ¿no? El apóstol Pedro, por ejemplo, no era un santo. Aquí no hay ningún santo, no. El apóstol Pedro era santo porque él creyó el Evangelio y heredó la santidad de Dios, porque Dios sí es santo. Pero él era un pecador, y hasta que se murió era un pecador, si él siguió pecando, está en la Biblia, así de simple. Entonces, haciéndolas, ¿verdad? Haciendo las obras buenas. Bueno, pues yo me llevo bien, yo no tengo que ser culpable de ninguna cosa, de hecho yo voy al cielo porque yo me llevo bien. Claro, si la salvación fuera por buenas obras, entonces irías al cielo. Pero es que no es este caso porque tú ya has pecado, ya eres indigno del cielo, ya no vas al cielo por ser una buena persona, porque ya no lo eres y no lo has sido, tú ya has pecado. Entonces, ellos dicen que son buenos cuando son malos, ellos dicen que no son pecadores cuando son pecadores, y ellos están cubriendo su desnudez, ¿verdad? Pues omitiéndola. Al igual que cuando Adán pecó, ¿verdad? Entonces Adán y Eva, cuando obtuvieron el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, se dieron cuenta que estaban haciendo una cosa mal, una cosa que estaba mal, y entonces se cubrieron con hojas de higuera. Eso quiere decir que estas personas, por ejemplo, también están haciendo como Adán y Eva. Ellos están cubriéndose con, por ejemplo, una vestidura, con hojas de higuera, por ejemplo, con una ropa, los aquí señalados, y ellos dicen, no, yo no soy pecador, yo voy al cielo porque estoy cumpliendo la ley, cuando ya no la han cumplido, ya han pecado. Y dice Dios que la paga del pecado es la muerte, y por eso ellos están condenados, van al infierno y también pues cubren su desnudez. Ellos están salvos de esta muerte, la cual tienen que pagar, pero ellos, como no lo creen, van al infierno. Por ejemplo, esta persona de aquí, ahora ya habiendo tocado el referente a los religiosos, esta persona de aquí es salva por fe, porque ha creído al Señor, que le salvó del infierno para siempre. Entonces, pues ella sabe que va al cielo. Esta persona está desnuda ante Dios. Ella se ha considerado pecadora. Ella, claro, porque ella al creer el Evangelio, ella al creer que Cristo murió por sus pecados, porque así se va al cielo, ella sabe que hace pecados porque es pecadora. No que hace pecados y luego es pecadora, no. Ella sabe que hace pecados porque es pecadora. Entonces esta persona, al creer el Evangelio, ha sido salva
Porque para creer el Evangelio es algo muy simple y ahora voy a exponerlo durante un breve tiempo. El Evangelio es una buena noticia, ¿eh? El Evangelio es una buena noticia. Entonces, lo que expone Dios en la Biblia es que Cristo murió por tus pecados cuando tú deberías haber sido muerto por tus pecados y que por eso vas al cielo. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna, vamos al cielo. Lo que quiero decir con esto es que como la paga del pecado es la muerte, como los pecados se pagan con la muerte, como el alma que pecare esa morirá, los pecados se pagan con la muerte, es simple. Entonces, aquí hay una cosa, o tú los pagas con tu muerte o los pagas con su muerte. Y resulta que aunque el incrédulo y el salvo, resulta que el incrédulo y el salvo, ¿verdad? Resulta que nadie, ningún ser humano, los va a pagar con su muerte. Nadie. Los pecados no condenan. No, porque condenaron a Cristo. La persona paga con su muerte su incredulidad. Pero la persona, si ha creído, no tiene que pagar esa muerte por su incredulidad al Evangelio, a que Cristo murió por sus pecados y que así le salvó del infierno para siempre, porque ya ha creído. Entonces, aquí es simple, los pecados se pagan con la muerte. O Cristo los paga con su muerte, o tú los pagas con tu muerte. Y resulta que eso es imposible porque Cristo los pagó con su muerte. Entonces tú eres salvo. Y tú, si te opones a esta verdad, si tú dices, no, yo no soy salvo, yo no tendría por qué ir al cielo, si tú no sabes que vas al cielo, entonces tú vas al infierno. Entonces tú tienes que pagar con tu muerte por tu incredulidad. Este es el pecado voluntario. Tú, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído que Cristo murió por tus pecados, tú no sabes a dónde vas. Entonces tú no crees que Cristo te salvó. Es muy simple. Entonces, para poner aquí un punto y final a lo que es el Evangelio, para todo aquel que lo quiera creer, los pecados se pagan con la muerte. Y como Cristo los pagó con su muerte, entonces tú no los pagas con tu muerte. Es como si no hubieras pecado. Entonces tú es como si hubieras cumplido la ley y entonces tú vas al cielo. Tú no has cumplido la ley. Pero como Dios no te ve ninguna mancha, tú vas al cielo. Tú eres digno del cielo. Por la fe. Por creer lo que Cristo hizo por ti. Entonces los pecados se pagan con la muerte. Cristo pagó los tuyos con su muerte, porque la paga es la muerte, entonces vas al cielo. Los pecados se pagan con la muerte. Cristo los pagó con su muerte. Y tú has sido salvo de pagarlos con tu muerte. O sea, tú vas al cielo. Es así de simple. Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Tú solo tienes que creer. Y si no lo crees, vas al infierno. Y si lo crees, vas al cielo. Así que, bueno, los pecados se pagan con la muerte. Cristo los pagó con su muerte. Y tú eres salvo. Tú vas al cielo. Tú eres salvo del infierno por toda la eternidad. Si tú no lo crees así, tú vas al infierno. Entonces, esta persona está desnuda, se considera pecadora ante Dios, no tiene ninguna ropa, estas tienen zapatos, tienen ropa, ¿verdad? Por ahí, esta no tiene ropa, está desnuda ante los ojos de Dios. Vemos, por ejemplo, el ejemplo que Dios expone de que había una persona pecadora que le estaba hablando a Dios y que ella se golpeaba en el pecho porque era pecadora, porque era pecadora. Y el fariseo dijo, no, menos mal que no soy como esa persona. El fariseo no era salvo. El fariseo es como estas personas. Y el que era salvo, el que, habiéndose arrepentido, seguramente habrá creído el Evangelio, entonces la persona que se consideraba pecadora, ella sí era salvo. Porque ella creía el Evangelio, seguramente, claro. En el caso de esa persona, porque por creer el Evangelio somos salvos. Entonces, otra característica de esta persona. Está desnuda ante Dios, ella sabe que es pecadora, que no va a dejar de pecar hasta que se muera, ¿verdad? Ella lo sabe. Ella sabe que no va a poder dejar de pecar, que va a pecar hasta que se muera. Esta persona va al cielo, una característica de ella. Va al cielo, punto, no se hable más. Esta persona, lo quiero recalcar, aunque peque mucho, va al cielo. Porque aquí quiero recalcar una cosa. Yo soy un genuino salvado por Cristo y yo soy el primero, por ejemplo, que digo que no se debe pecar. Esta persona, otra característica suya, no debe pecar. No debe pecar. Pero yo, aunque pecase mucho, iría al cielo. Porque, mira, yo no debo pecar o no puedo pecar. Pero estrictamente hablando, porque Dios nos tiene un libre albedrío, sí que podemos pecar. Entonces, si la persona es salvada, que se muere va al cielo, peca mucho, sigue yendo al cielo. Si es que esto es algo obvio, porque Cristo nos dio una vida eterna, es algo que es para siempre. Luego voy a poner un ejemplo sobre esto para que se entienda, de dónde está la contradicción de muchas personas que intentan
hacerse pasar por salvas y no lo son. Entonces, yo aquí no estoy animándote a ti a que peques porque eres salvo, no. Yo estoy animándote a ti a que no peques porque eres salvo. Tú, porque eres salvo, debes guardar santidad, en el sentido de que debes, pues, apartarte del pecado, tener una vida, pues digna para tu Salvador. Obviamente seguiremos pecando, pero es para que se entienda, predicar el Evangelio. Lo que sí que es cierto, y también expongo yo, es que si una persona, habiendo sido salva, va a pecar durante toda su vida, la persona va a acabar muriendo por el pecado de muerte, porque Cristo se la va a llevar al cielo, la va a matar y se la va a llevar al cielo, y esta persona no va a ir al infierno, se lo acabo de decir, que se la va a llevar al cielo. Entonces, ¿una persona salvada puede pecar mucho e ir al cielo? Sí, sí, porque está salvada. Da igual sus obras. Las obras no influyen en la salvación. Ahora, ¿esta persona salvada lo debe hacer esto? No. No debe pecar. Si pecase mucho, yo digo que va al cielo para exaltar el Evangelio, porque lo que hizo Cristo por nosotros es vida eterna. Entonces, lo que hará Cristo con esta persona, primero será como avisarla, azotándola, ¿verdad? Porque Dios dice que a todo el que recibe por hijo disciplina, y que azota a todo al que recibe por hijo, que ama a sus hijos. Y esta persona, si no se arrepiente de sus pecados, ahí sí viene un cambio en la conducta. Entonces, si no se aparta del pecado, si continúa pecando ahí mucho, porque sí que va a pecar siempre esta persona, entonces Dios se la va a llevar al cielo. Pero yo expongo esto: la persona es salva, va a ir al cielo, haga lo que haga, sea quien sea, nada nos va a poder separar de Dios. Pero la persona no debe pecar, porque si peca, entonces no va a perder la salvación. Pero entonces esta persona no va a entristecer al Espíritu Santo, no va a agradar a Dios, va a dar un mal testimonio aquí en la tierra. Entonces la persona salvada es salva, va al cielo, pero no debe pecar, por estas razones que, por ejemplo, yo aquí he expuesto. Y si peca, entonces va a ir al cielo. ¿Qué pasa si peca mucho? Que va a ir al cielo. Sí, que no va a ir al infierno, pero se va a llevar unos azotes, y si no se arrepiente de sus pecados, ahí sí Dios se la va a llevar al cielo, matándola físicamente. Está escrito en la Biblia que si vivimos conforme a la carne moriréis, que si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por las obras del Espíritu hacéis morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, bueno, aquí ¿qué pasa si peca? A ver, todos vamos a pecar, pero aquí me está refiriendo a qué pasa si peca mucho. Entonces, igualmente sigue yendo al cielo. Antes de exponer aquí en un momento el Evangelio, lo voy a exponer de otra manera, para que se entienda. Es lo que hemos dicho antes, de que iba a exponer el ejemplo de una persona que es religiosa. La persona que es religiosa expone, ¿verdad?, que voy a poner un ejemplo así rápido. Yo estoy hablando con una persona que es religiosa y también voy a exponer lo que ella me diga. Recordemos que la religión es una persona que se está intentando religar con Dios mediante sus propias obras, ¿sí? Entonces yo le digo, ya, Cristo es tu Salvador, si es mi Salvador, es mi Salvador. Ya, ¿y de qué te salvó Cristo? Del infierno. Ah, ya. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Por ahora la persona va bien. De hecho, la persona lo ha dicho todo bien. Y, ya, entonces, ¿Cristo te salvó del infierno para siempre? Sí, Cristo es mi Salvador, ya. Entonces, ¿para siempre? Sí, para siempre, vale. Entonces, para siempre, sí, para siempre. ¿Por qué me insistes esto? No, yo te insisto así porque ¿qué pasa si tú pecas hasta que te mueres, ¿verdad? Porque nosotros vamos a pecar hasta que nos moramos porque somos pecadores. Pero me refiero a que si pecas mucho, a que si te vuelves, por ejemplo, un delincuente, a que si eres un desenfrenado pecando, ¿qué pasa si pecas así hasta que te mueres? No, estás blasfemando, pierdes la salvación. Esto es lo que esta persona me diría. Pero entonces, no tiene sentido. ¿Os fijáis? Porque la persona me ha dicho que sí, que Cristo la salvó eternamente, que Cristo le dio vida eterna, que Cristo le dio salvación para siempre. Y habiéndome dicho que Cristo la salvó eternamente, ella me dice, no, puedo perder la salvación. Entonces ella no cree que Cristo la salvó eternamente. Ella no cree que Cristo la salvó. Ella está dependiendo otra vez de sus obras. Ella es religiosa. Entonces, la persona debe creer que Cristo la salvó del infierno para siempre. Para siempre. Esto es lo que hizo Cristo, salvarte del infierno para siempre. Dan igual tus obras, salvarte del infierno para siempre. Entonces, estas personas dicen, no, yo si peco pierdo la salvación. Entonces, Cristo no me dio vida eterna, entonces Cristo no me salvó. Cristo no me salvó para siempre. Esto es lo que ellas dicen. Entonces, Cristo no me salvó. Cristo no es mi Salvador.
Y resulta que Cristo es tu Salvador. Resulta que Cristo es nuestro Salvador. Resulta que Cristo es su Salvador. Y mi Salvador. Y ellos no lo creen. Entonces, yo por ejemplo sé que voy al cielo. ¿Y por qué sé que voy al cielo? Y que no voy al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, yo si peco mucho no voy al infierno? ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. A ver, aquí lo estaba exponiendo de una forma general. ¿Qué pasa si una persona peca mucho, verdad? Que no va al infierno. Ay, ¿por qué? Porque Cristo murió por sus pecados. Simple. Ahora, la persona tiene que creer esto. O sea, aquí estamos hablando de un salvado, que la persona que lo ha creído no va al infierno porque lo ha creído, porque ha creído que Cristo murió por sus pecados. La persona no va al infierno porque Cristo murió por sus pecados, a eso me refiero. Porque Cristo fue condenado por sus pecados, por los pecados de esa persona. ¿Con qué fue condenado? Con la muerte que le debería haber tocado a esa persona. Entonces Cristo pagó sus pecados, o sea, los pecados de esa persona, con su muerte, con su propia muerte. Entonces la persona es salva. Simple, no hay más. Cristo nos salvó en la cruz del Calvario y por eso la persona si peca mucho, ¿verdad?, no va al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo murió por sus pecados. Simple. Si tú no crees esto, tú vas al infierno. Mas si tú lo crees, vas al cielo. Entonces vamos a acabar exponiendo el Evangelio, que Cristo Jesús murió por tus pecados y que así te salvó del infierno para siempre. Estate tranquilo. Y si tú dices que no, que es por obras, o si tú no te quedas tranquilo, tú no lo crees. Tú no lo crees. Entonces tú debes creerlo para ir al cielo. Yo, por ejemplo, estoy tranquilo porque sé que Cristo murió por mis pecados. Y sé que eso fue vida eterna. Sé que eso consumó toda mi salvación. Él dijo, consumado está. Él me salvó, mi Salvador. Yo voy al cielo. Y tú también eres salvo, querido amigo. Solo te hace falta creerlo. No ser como estos, que hacían como Adán y Eva, sino ser como este, que hizo como David. No estar dependiendo de las obras de la ley para ser salvos, sino creyendo que Cristo nos salvó. Amén. Yo voy al cielo.